Hoy vamos a analizar un caso que nos obliga a preguntarnos algo fundamental. ¿Qué es lo que realmente define a una familia? Todo comienza cuando un hombre fallece, y su hermana, al revisar sus papeles, descubre que él tenía una hija que nadie en la familia conocía. A partir de ahí, se desata una batalla legal que llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Y es que en el fondo, aquí tenemos dos fuerzas en conflicto. Por un lado, una hermana que siente que lucha por lo que le corresponde, por su herencia. Y del otro lado, tenemos la voluntad de un hermano que en vida decidió formar una familia a su manera. Así que, como ven, esto va mucho más allá del dinero. Se trata de cómo la ley entiende y protege los lazos familiares. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Como suele pasar en muchas disputas de este tipo, el detonante es una muerte. Un hombre fallece y su hermana, al empezar a organizar sus asuntos, se encuentra con una sorpresa que lo cambia todo. Descubre que muchísimos años atrás, su hermano había ido a una registraduría y había reconocido legalmente a una niña como su hija, una hija de la que ella aparentemente no tenía la menor idea. Miremos con atención esta línea de tiempo, porque es clave para entender el caso. En 2004 nace la niña. Pasan 5 años y en 2009 el hermano no solo la reconoce legalmente, sino que, ojo con esto, el mismo año firma 2 actos notariales para dejarle su casa y su pensión, es decir, asegura su futuro. Luego pasa toda una década, 10 años. Él fallece en 2019 y es justo en ese momento, con la herencia sobre la mesa, que la hermana decide demandar para, básicamente, intentar anular esa relación padre-hija. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de la hermana para invalidar una paternidad que llevaba 10 años establecida? Bueno, ella construye un relato de manipulación. Sostiene, primero, que su hermano tenía una supuesta condición de debilidad mental. Segundo, que la madre de la niña lo engañó, que usó artimañas para que firmara el reconocimiento. Y el argumento más fuerte, que él era estéril, que biológicamente era imposible que fuera el padre. Para ella, todo esto no fue un acto de amor paternal, sino una jugada movida por la ambición. Con estas acusaciones tan serias, el caso aterriza en los juzgados. Vamos a seguir el camino que tomó, porque lo que decidieron las primeras instancias fue fundamental para lo que vino después. La primera parada es un juzgado de familia, y aquí la demanda de la hermana no prospera, es desestimada. Hay un detalle muy interesante. El juez dice que la prueba de ADN, que era el pilar del argumento de la hermana, era inoficiosa. Es decir, que no venía al caso, que era irrelevante para la discusión. La hermana, por supuesto, apela. El caso sube al Tribunal Superior, y aquí la cosa se pone aún más interesante. El tribunal no solo confirma lo que dijo el juez, sino que pone sobre la mesa un argumento legal completamente nuevo que va a cambiar todo el juego. Y aquí está el giro. El tribunal dice que el derecho que tenía la hermana a demandar, a impugnar esa paternidad, había cesado, se había extinguido. Cuidado, esto no es que se le venció un plazo para demandar, no. Significa que algo que hizo su hermano en vida provocó que el derecho de ella a impugnar legalmente dejara de existir. ¿Y qué fue eso tan poderoso que hizo él? La respuesta está en este concepto, el instrumento público. A ver, el hermano no solo dijo, es mi hija. No, él formalizó esa decisión, le dio un peso legal enorme. Primero, con el registro civil de nacimiento. Y luego, como si quisiera blindar su decisión, lo ratificó en 2 actos notariales más. Para el tribunal, esa voluntad, expresada de forma tan clara, repetida y oficial, actuó como un escudo legal contra demandas futuras. Pero la hermana no se rinde y lleva el caso a la última instancia posible, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí, todo este drama familiar se convierte en un fascinante debate técnico, en un choque de trenes entre 2 artículos del Código Civil. La pregunta que la Corte Suprema tiene que resolver es, en esencia, esta. Cuando un heredero quiere impugnar la paternidad de alguien, ¿qué artículo del Código se debe usar? La respuesta a esta pregunta técnica es lo que va a definir el futuro de esta niña y de esta herencia. Analicemos este choque. Por un lado, la hermana se apoya en el artículo 248. Esta es la regla general, la que aplica a casi todo el mundo y le permitiría demandar con solo probar que tiene un interés actual, que en este caso es, claro, la herencia.
Pero por otro lado, el tribunal usó el artículo 219, que es una norma especial súper específica para herederos, y esta norma dice que su derecho a impugnar se acaba, cesa, si el padre reconoció al hijo en un instrumento público. Entonces tenemos la regla general contra la regla específica. Y esto nos lleva a la parte más profunda del análisis de la Corte Suprema, que no se quedó solo en la letra pequeña de la ley, sino que reflexionó sobre qué significa ser padre en nuestra sociedad. Primero, la Corte resuelve el dilema técnico, y lo hace aplicando un principio básico del derecho. La ley especial siempre prima sobre la ley general. Como el artículo 219 está hecho a la medida para este tipo de situaciones con herederos, esa es la que se tiene que aplicar. Punto. Además, la Corte aclara que esta protección aplica para todos los hijos por igual, sin distinciones, lo que refuerza el principio de igualdad. Pero ¿es el porqué de la decisión lo que es realmente poderoso? La Corte nos deja esta frase, que es contundente. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que la familia es mucho más que un resultado de ADN. Es una construcción social, cultural, un proyecto de vida basado en la voluntad y el afecto, no solo en la genética. Así que el mensaje de fondo es este. La ley va a proteger la voluntad de una persona que, en vida, decidió libre y conscientemente formar una familia. Y esa voluntad, expresada de manera clara y formal, está por encima de los intereses económicos que puedan tener sus familiares después de su muerte. Y así llegamos al final de este largo camino judicial. Vamos a resumir cuáles fueron las conclusiones que llevaron a la Corte a tomar su decisión final. A ver, recapitulemos el argumento de la Corte en 4 puntos. Primero, la norma correcta a aplicar era la especial, el artículo 219. Segundo, como el hermano usó varios instrumentos públicos, le cerró legalmente la puerta a su hermana para que pudiera impugnar. Tercero, la única forma de atacar ese reconocimiento era probando que hubo un vicio, como engaño o incapacidad mental en el momento de la firma, cosa que la hermana no pudo demostrar. Y cuarto, el gran principio de fondo, se protege la familia que nace del afecto y de la voluntad, la familia socioafectiva. El veredicto final, por lo tanto, es que la Corte Suprema decide no casar la sentencia. Esto, en términos más sencillos, significa que está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior y la deja en firme. En resumen, la paternidad se mantiene. Legalmente y para todos los efectos, la niña es la hija del hombre fallecido. Este caso nos deja con una pregunta muy importante para reflexionar. En un mundo donde las familias se construyen de 1000 maneras distintas, por adopción, por lazos de crianza, en familias ensambladas, nos reta a pensar si la biología debe tener siempre la última palabra, o si la voluntad, el compromiso y el afecto pueden construir un vínculo familiar igual de real y merecedor de la protección de la ley. Somos Logos Abogados. Síguenos en nuestras redes sociales.